En alguna vez hemos hecho, creo, quiero hablarlo aquí, en esta Perashá, en Perashat Lech Lecha. Cuando Abraham vino encuentra a Boreolam, en la Perashá semana, o sea, era un reencuentro tipo del ser humano con Dios. Adam Arishon conoce a Dios, aunque peca y es sacado del Gan Eden. Caín peca y es castigado. Luego viene toda la degeneración de Noah, y Noah viene el diluvio. Y luego dicen Jamim que desde Noah hasta Abraham Avinu fueron 10 generaciones. Hasta que llegó Abraham y vuelve él a encontrarse, a reconocer a Dios, vuelve a conectarse con Dios. En el primer lugar que vemos eso es en la parashá de esta semana, en donde Boreolam le habla directamente y le dice: Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avija. Lech lecha, vete para ti, me'artzecha, de tu tierra, mimoladetecha, del lugar donde naciste, u'mibet avija, la casa de tu padre. O sea, son tres cosas que le pide Dios a Abraham. Le pide me'artzecha, de tu tierra, mimoladetecha, del lugar donde naciste, u'mibet avija, y la casa de tus padres. Lo que vamos hoy a estudiar, lo que vamos hoy a tratar de entender es por qué Boreolam, cuando por fin encuentra una persona que se conecta con él, por qué lo primero que le dice, el primer mensaje que vemos que Dios habla con Abraham Avinu, con una persona, es Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avija. ¿Por qué tengo que salir de todo mi entorno? ¿Por qué tengo que salir de mi tierra, de mí? ¿Por qué eso me pides, Boreolam? ¿Por qué ese es la primer contacto conmigo? Te encontré, me conecté, quité la avodah zará, quité la idolatría, estoy tratando de acercarme a ti, quiero estar cerca de ti. Y lo primero que me dice Boreolam es Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avija. Es lo primero que encontró Boreolam en decirle a Abraham Avinu. Es una prueba muy difícil, una prueba muy ¿por qué de eso depende el Lech lecha? ¿Por qué de eso depende mi relación contigo en Lech lecha? Ese es un poquito lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió para que Boreolam tenga que decirle a Abraham Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha u'mibet avija? ¿Qué es lo que provoca que Dios entienda que si Abraham quiere ser Abraham, necesitas Lech lecha, necesitas irte para ti, de tu tierra, de tu casa, donde naciste, y la casa de tus padres? ¿Qué provocó llegar a eso? Entonces, vamos a irnos para atrás un poco en la historia, vamos a analizar un poquito y vamos a aprender una lección que en algún momento ya habíamos, creo que, mencionado en una parte, y vamos a trabajar este punto, un punto muy interesante. La historia de la creación del mundo empieza con Adam Arishon, con el primer hombre. El primer hombre, solamente Boreolam le ordena una sola mitzvah, un solo cuidado. Y le dice: no comas del árbol que te indique no comer, a él y a su esposa. La única, no le dice más que eso. No vemos en la Torá que le pide más que eso, solamente cuida esto. Adam Arishon falla con su esposa y comen del fruto prohibido, del fruto que no podía. ¿Qué hace Adam Arishon cuando Boreolam le dice: comiste de la fruta que te dije no comer? ¿Qué hace Adam Arishon? Es culpar. Aisha asher natata imadi. La esposa que tú me diste, fue tu culpa. Cada vez que sus esposos les digan a ustedes que ustedes tienen culpa de algo, díganle: sí, Adam Arishon, es el gen de Adam Arishon, ya vienes con ese gen desde todos los hombres. Fue mi esposa.
¿Qué se llama eso? ¿Cómo le llamamos a lo que hizo Adam Arishon? Adam Arishon enseña lo que es quitarse la responsabilidad de sus hechos, la culpa y responsabilidad de lo que hace. Yo no fui, fue Tete, fue ella, échale la culpa a ella. Borolam lo castiga a él, lo castiga a ella, lo castiga a la víbora. Y luego viene la segunda historia, que es la historia de Caín. Caín mata a su hermano Hebel porque Borolam acepta el corbán de Hebel y no acepta el corbán de Caín. Y Caín se enoja, encuentra a su hermano en algún lugar y lo mata. Borolam le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Hebel, tu hermano? ¿Qué le contestó Caín? Ashomer aji anoji. ¿Desde cuándo me dijiste que yo sea brother sitter? Yo no soy el cuidador de mi hermano. Yo no voy a cuidar a mi hermano. Borolam igual cuando le dijo a Adam Arishon, Ayeka, ¿dónde estás? O acá y le dice: ¿dónde está tu hermano? No es porque Borolam no sabe, sino Borolam provoca que la persona despierte. Si yo te digo que hiciste mal, no gane nada. Lo que quiero es provocar que tú despiertes. Entonces, Ayeka, ¿dónde estás? Mi pregunta es: despierta, ¿dónde estás? Y ese es todo el juicio de la persona en Rosh Hashanah, y todo lo que hemos hablado es la forma en que Borolam nos dice: ¿dónde estás? ¿Dónde está el ser humano de ti? ¿Dónde está la persona que confía en él y tuve el plan divino de crear una humanidad? Caín hace lo mismo, mata a su hermano Hebel, mata a su hermano. Al final Borolam le dice: ¿qué pasó con tu hermano? Y le dice: Ashomer aji anoji, ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Y ya en la plática con Borolam le dice Caín: Borolam, la verdad, la culpa de todo esto fuiste tú. O sea, yo te traje un corbán primero, muy bonito, y luego Hebel, mi hermano, te trajo un corbán más bonito que el mío. Está bien, pero yo fui el primero, yo fui la iniciativa, él trajo algo más bonito. No se vale, escogiste el de él antes que el mío, me enojaste, me hiciste enojar. Tú me incitaste a pecar, tú me incitaste a matar a mi hermano. Entonces, igual otra vez que vemos en Caín, quitarse responsabilidad. Lo mismito que Adam era una responsabilidad a sí mismo, pecó consigo mismo. Caín era una responsabilidad con otra persona y peca con otra persona también. Entonces ya tenemos dos historias. La tercera historia que viene es Noaj. Noaj fue una persona muy responsable en su vida, muy responsable a sí mismo. ¿En qué fue responsable? En que él no cayó en las midot de toda la gente, no cayó en el pecado de todo el mundo. Pero Borolam le dice: Noaj, necesito de ti que me ayudes a convencer a la gente, a despertar a la gente, a acercar a la gente. Necesito algo más de ti. Necesito una responsabilidad tuya hacia el Zulat, hacia despertar a la gente, hacia que alguien... Y Noaj no logró. Noaj no pudo convencer ni a uno que entre a la teba con él. No logró convencer ni a una sola persona. Noaj no tuvo la fortaleza, no tuvo... ¿Por qué? Porque yo soy responsable de mí. Yo soy responsable de mi vida. Veme a mí, yo y mis hijos y mi esposa y sus hijas, Hazak Baruch. ¿Por qué yo soy responsable de los demás? Yo también tengo que ir a preocuparme a salvar a los demás. Noaj, salvaste a tus hijos. Quiere decir que tiene la capacidad de salvar. ¿Por qué no vas y salvas a los demás? Porque esa no es mi responsabilidad. Borolam, es tu responsabilidad. Ellos son malos, encárgate tú. Bueno, me encargo y traigo el diluvio. Entonces, ¿qué vemos en Noaj? Lo mismo. No poder tomar una responsabilidad. No poder tomar la responsabilidad colectiva, la responsabilidad hacia otra persona, hacia otra familia, hacia otra comunidad, hacia otras personas. A mí me importo yo, me importó mi familia y se me olvidó de los demás. No pude lograr el convencimiento a los demás. Sí, porque los animales no necesitaban
no necesitaban de responsabilidad de convencimiento y de acercamiento. Los animales llegaron porque Borolam los mandó. Salirse de eso a convencer, a traer a más gente, él no sentía una responsabilidad hacia la humanidad, sí sintió que tenía que escuchar la palabra de Dios y cuidar a los animales, esa parte sí la tiene. Trató y no pudo. ¿Cuánto? Es lo que dice Jamim, 120 años, él no necesitaba convencer a 2 personas. ¿Por qué? Porque Jamim dice, cuando Abraham, le dijo Dios a Abraham que iba a destruir Sedom, Abraham le dijo, ¿y si hay 10? Dijo, si hay 10, los perdono. ¿Cuántos había con Noaj? Noaj y su esposa, 3 hijos y 3 esposas, son 8. ¿Cuántos tenía que convencer? 2. Nada más con 2 hubiera perdonado por Borolam y no traer el Mabul. 2 no logró. ¿Por qué no logras convencer a 2? ¿Por qué a 2 personas no logras convencer? ¿Qué pasa que a 2 personas no logras convencer durante 120 años? Algo faltó. No es que no lograste, algo faltó. Siempre cuando es algo que depende de 2 personas, tienes que analizar, hice lo máximo, no logré nada, la pregunta es contra mí o es contra la humanidad entera. Normalmente, ve a la humanidad, ve a cuánta gente existe en el mundo, ¿cómo no lo lograste? Entonces, no sabe tomar o no puede tomar o no decide tomar o no logra salvar la humanidad, cuando esa era la misión que Borolam le indicó. 120 años trata de salvar la humanidad, lógralo, y no lo logró. Cuando piensa en él y en su familia, nada más, se convierte, sí es la responsabilidad, pero esa responsabilidad tenemos que hacerla crecer y preocuparnos uno por el otro y crear comunidades, crear escuelas, eso es lo que le faltó a Noah. Noah era una gran persona irresponsable o falta de responsabilidad hacia los demás. Nosotros sí, todos aquí, todos somos responsables uno por el otro. Todos somos responsables de vivir por el otro. Yo puedo hacer algo para ti, puedo hacer algo porque alguien más despierte, se acerque, logre, haga, piense, cuide, salve. Estoy sentado enfrente de una persona que lo veo que está a punto de tomar un vaso de veneno. No decimos jabot, no decimos brincas. Oye, no. ¿Ves que alguien va a invertir dinero en algo que está mal? No lo hagas. Vemos que alguien a su neshama la va a echar a perder. Brincas, le dices, por favor, quiero ayudarte. Ok. Entonces, ¿qué? La historia se repite 3 veces, que es Adam Arishon, mi esposa es la culpable. Caín, Borolam es el culpable. Noah no sabe tomar responsabilidad. Borolam, ¿qué quieres de mí? Yo ya traté, no pudieron. Hazaku Baruch. Y ahí se acabó la historia. De repente nace Abraham Avinu. Nace la primera persona que empieza a tomar una responsabilidad de él, una responsabilidad en su vida, de decir, ya conocí a Boreolam y ya entiendo lo que quiere Dios de mí. Yo de Dios y Dios de mí. ¿Cuál es nuestra relación con Boreolam? En ese momento Abraham vino, empieza a analizar, a decir, ¿me puedo seguir llevando como todos? Sí. El Shabbat pasado hablé en el Kolel de algo que les voy a hacer una pregunta. En la vida hay 2 caminos o 3 caminos. Ustedes decidan. Hay comodidad, hay sentido. Hay en la vida lo que se llama cómodo, y hay lo que se llama en la vida tener sentido. Cómodo, sentido. Un hijo, ¿es cómodo o es sentido? ¿Es cómodo o es sentido? Sentido. ¿Alguien levante la mano que me diga que un hijo es cómodo? Señoras. Fácil, comodidad, todo bonito, todo. Qué bueno que no vinieron sus hijos. Tener hijos es buscar sentido en la vida. No es cómodo, no es fácil, no es cómodo, es sentido. Casarse, tener un matrimonio. Los que se casan y entran a la jupá creen que van a la comodidad. Pero aquí ya sabemos, hay aquí solteras, ¿verdad? No es pura comodidad, pura.
Ni se preocupen, es pura comodidad. Entras a la jupá pensando que es cómodo, pensando que ya encontré la alegría, pero para nada, es sentido, nada más. El sentido es exactamente el contrario de comodidad. No va junto. Pero hay un tercer camino, que la mayoría o todos nosotros preferimos. Un tercer camino, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir el tercer camino? El tercer camino es cómodo con sentido. ¿Cuál es cómodo con sentido? Les doy el ejemplo. Cómodo con sentido. Les voy a contar qué me pasó a mí. Estuvimos en Los Ángeles la semana pasada, o hace 2 semanas, y fuimos a un lugar que sirven hamburguesas. Entonces pedimos una hamburguesa. Entonces había diferentes tipos, no más bien de hamburguesas ahí. Entonces había hamburguesa tal. Entonces había una que se llamaba LA Hamburger. Entonces, ¿qué traía esa hamburguesa? Traía hamburguesa, traía cebolla, traía champiñón, traía pastrami, traía todo lo que se puede imaginar, así, a double decker, así. Entonces ya hicimos el pedido y luego me hice de tomar, le dije snapper. Entonces me ponen los snapper y dije, de dieta, no, ese de dieta. Y entonces me dice la señorita, de dieta, una hamburger de dieta. Se rió de mí. Eso se llama sentido con comodidad. Yo no quiero engordar, yo no quiero calorías de más. Entonces, pero quiero la hamburguesa, quiero el pastrami, quiero el champiñón y quiero pero no, quiero sentido. Entonces, ¿qué hago? De dieta. Eso se llama sentido con comodidad. Pero ese es un ejemplo en la hamburguesa, en la coca de dieta, pero esa es toda nuestra vida. Toda nuestra vida estamos tratando de buscar sentido con comodidad. Y tenemos que entender que es una contradicción. Lo que tiene sentido no tiene comodidad. Trae beneficios, trae alegría, trae najat, le eché ganas a la vida, trabajé, sin comodidad para lograr mis metas. Al final te trae comodidades, te trae alegría, pero mientras busques el sentido. Mientras tu meta es buscar comodidad, te atoraste. El que se casó para buscar comodidad, se atoró y ha hecho a perder su matrimonio. Es sentido, es nada más sentido. Abraham vino, encontró sentido. Encuentra sentido, y cuando encuentra a Borolam, él dice, la vida es sentido, no comodidad. Crear dioses. Vamos a analizar qué es Avodah Zarah. Crear Dios. ¿Qué quiere decir crear un Dios? ¿Es comodidad o es sentido? ¿Qué es crear un Dios? ¿Sentido o comodidad? Comodidad. ¿Por qué yo hago un Dios del amor? ¿Por qué hago un Dios de la lluvia? ¿Por qué hago un Dios del entendimiento, de la misericordia? ¿Por qué hacemos esos dioses? Y yo los hago, yo los fabrico. Y yo digo cómo servirlos. No nada más eso, también digo cómo servirlos. Es por comodidad. Porque en el momento en que hay un Dios que te creó y hay un Dios que te puso en este mundo con un motivo y un sentido y una misión, entonces deja de haber comodidad. Pero si yo hice el Dios, o los ateos son, todo el problema del ateo es comodidad. Todo el que no creer, no viene de aquí, viene de aquí. Viene de la comodidad y del sentirme libre y puedo hacer lo que quiera. Abraham Avinu es el primer hombre que empieza a decir, necesitamos sentido en la vida, y Borolam es el que me dio sentido. Y mi sentido, regla número uno del sentido es ¿cuál? Responsabilidad. Adán no la tuvo, Caín no la tuvo, Noah no la tuvo. Abraham Avinu es responsable de su vida, responsable de sus errores, responsable de cada decisión y cada paso de su vida. Yo creo que una vez hablamos de esto. ¿Se acuerdan que les traje un triángulo que se llama el triángulo de la víctima?
No sé si lo hablamos aquí o no. ¿Qué es el triángulo de la víctima? En un triángulo, dibujen un triángulo, y pongan de un lado víctima, del otro lado villano, y arriba héroe. Víctima, villano, héroe. Viene tu hijo de la escuela y te dice: la maestra es una mala, me odia, la tiene contra mí, todo el tiempo me regaña, todo el tiempo no me quiere. ¿Qué quiere ser tu hijo en ese momento? ¿Víctima, villano o héroe? Víctima. ¿Y quién quiere que sea el villano? La maestra. ¿Y quién es el héroe? La mamá. ¿Y qué hace la mamá? Se equivoca y se hace: sí, eso te dijo la maestra, sí, espérame, y marca el teléfono y se la pone como campeona. Entonces, ¿qué hizo el niño? Le salió de maravilla. Irresponsabilidad. Echó la responsabilidad a ti, tú me tienes que sacar adelante, y tú eres la héroe. Entonces él se quita toda responsabilidad de lo que hace, logra crear víctima. Ser víctima, les voy a decir un secreto, es delicioso. Es delicioso. Porque soy irresponsable. Nosotros siempre tenemos que darle a nuestros hijos un sentimiento de que existe autoridad y yo no vengo a salvarte. Si la maestra está equivocada, ve y enfrenta al director y a la maestra y tráeme un reporte correcto. Si yo voy a ir a salvarlo, el niño nomás es más víctima y más víctima y más víctima. Y si le funcionó con esta maestra, le va a funcionar con la que sigue. Si es un excelente niño en la escuela, excelente, y todos los años ha sido maravilloso, y siempre reportes buenísimos, y de repente hay una maestra que sí entiendo a mi hijo, sí lo veo que tiene razón, porque no es así él, no veo que es un niño irresponsable, víctima, no es así. Tengo que poner atención. Pero normalmente estos niños que ya le entienden al juego de la víctima, no le entienden al juego, les encanta caer en ese juego, son esos niños en donde los papás tienen que ser muy inteligentes y no pueden tampoco no creerle, pero tampoco pueden ir a solucionar. No funciona. Yo creo que hay un caso que sí hay que solucionar los padres. Uno solamente, que es mi forma de pensar, porque lo he platicado con algunos profesionales en el tema. Cuando hay bullying a alguien, y ya es un bullying reconocido a una persona, a un hijo, vamos a decir, Barminan, que le hacen bullying, y está ya identificado quién le hace el bullying. Es una vez, es 2 veces, es 4 veces, es 6 veces. Y mandas a la escuela a preguntar y sigue el bullying, y sigue el bullying. Ahí hay un momento en donde hay que actuar. Ahí ya no, si ves que no funciona y que ya avisaste a la escuela y que no han logrado frenar, yo creo que ahí hay que tomar cartas más fuertes en el asunto, porque bullying, hay veces sí es víctima, hay veces le encanta ser víctima y por eso viene a papá a contarle del bullying. Pero si identificaste, si te diste cuenta que si hay un bullying verdadero y siempre es la misma persona el que está haciendo el bullying y ya en la escuela trataron y no lograron, ahí los padres tienen que tomar cartas en el asunto en una forma más importante y más drástica. El juego de la víctima es Adam Arishon, fue la primera víctima. ¿Quién era la víctima? Adán. ¿Quién era el villano? La esposa. Pues como siempre, la esposa. ¿No? Me encantó, mi esposa. ¿Y quién era el héroe? Tú, Boreolam, sálvame de ella. Oye, tú me la diste. Caín. ¿Quién era la víctima? Caín. ¿Quién era el villano? ¿Quién era el villano? Dios. ¿Y quién era el héroe? No había héroe, estaba buscando un héroe. Pero el villano fue, no héroe, fue Dios. Tú aceptaste su corbán. Noah, él no fue víctima de lo que está sucediendo, él luchó por ser muy buena persona. Pero cuando Borolam le dice, eres responsable, 120 años para salvar a la humanidad, eres responsable, en ese momento él dice, yo no soy héroe, tampoco soy villano, me quedo en lo parve y me salgo.
Ese triángulo, tenemos que pensar todos si es el triángulo de nuestra vida, de nuestro esposo, de nuestros hijos. ¿Quién está entrando a ese triángulo y salirnos? Eso fue Abraham Avinu. Abraham Avinu fue la primera persona que dijo: soy responsable de mi vida, soy responsable de mis actos, soy responsable de mis errores y no le puedo echar la culpa a nadie. Vivir de víctima es vivir irresponsable, buscando culpables. No sé si han leído sobre muchísimos casos en Estados Unidos en donde el irresponsable fue la persona y encuentra siempre un responsable, y él es víctima. Compró un café, se lo puso entre las piernas y se quemó, fue la culpa del que le dio el café. No pongas el café entre tus piernas. Y la corte le da a ganar dineros, millones de dólares. Entonces vean, está increíble. O esos hijos que sienten que sus padres los educaron mal, psicológicamente los educaron mal, entonces tienen permiso de tratarlos mal. Soy víctima, puedo hacer lo que sea. En una ocasión, hace no mucho, le hablé a un psicólogo, a un psiquiatra que necesitaba su ayuda para un caso, y le dije: tengo un caso de una persona que ella misma, esta persona misma es psicoanalista, y va con un psicoanalista a psicoanalizarse. Sí. Se rió el doctor y me dijo: no me lo mandes. Así me dijo. Y en ese caso no lo tomo. Porque ¿qué es el psicoanálisis? Encuentra villano y quédate de víctima. Eso es psicoanálisis. ¡Oh! Ya encontraste que cuando tenías 3 años de edad, tus padres se les olvidó un día de ti en el coche y se metieron a la casa y te dejaron en el coche media hora y te asustaste. A los 39 años tuyos eres como eres por esa vez que a los 2 años y 3 meses tus papás te dejaron en el coche encerrado. Ya entendimos tu problema. Baruch Hashem. ¿Cómo hacemos? Tienes que ir con un mecubal que te haga recesión y te metas a los 2 años y 3 meses y perdones a tus padres. Métete a un coche, hazte bebé, ponte pañal, siéntate, perdona y sale. No hay forma de curar eso. Eso es irresponsabilidad. Eso se llama irresponsabilidad. Eso se llama ser víctima, vivir como víctima, encontrar al villano y tratar de buscar un héroe. Nuestro trabajo es entender que la víctima, no soy víctima. Cambia esa palabra víctima, quítala. ¿Y qué le tenemos que poner a esa palabra en vez de víctima? Tenemos que poner otra palabra: nisayón. Estamos en challenge. Estás en una prueba. Te están probando. Estás creciendo. Es la forma de crecer. Es la forma de enfrentar. Es la forma de salir adelante. Cuando te casas, ¿qué crees? ¿Que tu esposo viene aquí a la comodidad? No, tu esposo es una persona que tiene errores y tiene su forma de ser. Tu challenge es no ser víctima. Tu challenge es entender que va a tocar botones equivocados por su forma de ser y me va a mí sacar de mí. ¿Y qué tengo que hacer? No víctima. Es un reto salir adelante. Y él tampoco es un villano. O al revés, cuando la mujer es la villana y el hombre es la víctima. No existe. Salte de ese pensamiento y puedes crecer. Eso fue el trabajo de Abraham Avinu. Abraham Avinu entendió que no vinimos aquí a este mundo. No nos puso Borolam a este mundo para comodidad, nos puso para sentido, para misión, para construir. Imagínense, desde Abraham Avinu está construyendo el mundo. ¿No se puso a pensar ustedes cuál es mi misión? Yo también vine a construir un mundo. Yo también soy un Abraham Avinu. Borolam también a mí me encargó algo. Y seguimos construyendo. Porque tomamos responsabilidad, porque soy responsable de mí, de mis hijos, de mi esposo, de mi matrimonio, de la educación de mis hijos, de la comunidad. Soy responsable, como persona soy responsable. Y no me quiero quitar ninguna responsabilidad. Leí hoy en la mañana algo muy bonito que lo leí hoy y me acuerdo que en alguna vez lo leí. Quiero compartirlo con ustedes. Creo que es algo muy bonito para entender el Lech Lechá. Después de que Boreolam vea un mundo irresponsable, Adán, Caín, Noah, y de repente encuentra una persona responsable. ¿Qué le dice a Kadosh Baruj Hu a Abraham Avinu? Lo primero que le dice: Lech Lechá, me'artzecha, mimolatecha, mi betamija. ¿Por qué? ¿Qué son esas 3 enseñanzas?
vete tú, me arceja, mi moleteja, me betadija. Primero es leja. ¿Qué es leja? Es para ti. Deja de ver afuera. Deja de ver a tu esposa, deja de verme a mí, deja de ver a la comunidad. Empieza a trabajarte a ti. Leja. No te hice para afuera, te hice para adentro. Y cuando te fijas adentro y encuentras tu responsabilidad en tu vida, puedes crecer. Pero, ¿qué nos interrumpe crecer? Entonces vi hoy en la mañana que hubo 3 pensadores judíos, los 3 por desgracia, que fueron estos tres pensadores que crearon ideas, que fueron ideas que ya se comprobaron que son erróneas, que ellos por su forma de pensar y por su forma de crear análisis, le crearon esta irresponsabilidad, crearon esta situación irresponsable al ser humano. Y fueron 3 corrientes de pensamiento que ellos crearon, estas 3 personas. Cada uno de ellos estuvo en diferentes tiempos, que les voy a leer. El primero fue un yehudí también, los 3 son yehudí. El primero fue en el principio del siglo, en el año, ¿qué año puse? 1818. Fue un hombre que se llamaba Marx. Carlos Marx. Él dijo que somos producto de la sociedad y de la tierra en que vivimos. O sea, los mexicanos somos un poco mediocres, porque vivimos en un lugar en donde es muy aceptado el mediocre. Somos gente que en vez de buscar solución, buscamos problema, porque vivimos en un país donde, ¿por qué te hago la vida fácil si te la puedo hacer difícil? Vivimos en un lugar en donde hay macho, hay grosería, entonces no eres responsable. Oye, si me porté como macho es porque, pues, ¿qué quieres? Pancho Villa, o no sé qué se les ocurra. O si soy mediocre, pues, ¿qué quieres? Así fue mi escuela y así fue mi... O si soy grosero, o si soy... Porque la sociedad y la tierra en donde estás provoca que sea quien seas. En Estados Unidos es liviano, Una vez le urgía a mi esposa algo, como eso de las 12:30, y tenía que ir al súper, y ya tenía mi pijama puesta. ¿Qué hice? Me fui en pijama. ¿Saben por qué? Porque pensaron que estaba vestido, porque todos así caminan allá a la hora que sea. La única diferencia es que fue a las 12:30 de la noche y ellos caminan a las 12 del día, pero todos caminan en pijama y no pasa nada, no pasa nada. En ese mismo lugar de las hamburguesas había un chavo, yo ya pensé que se había acabado esa moda, que tenía el pantalón tan abajo que lo único que se le veía era, bueno, ya saben que se le veía, porque no hay sentido de entonces si vives el ahí se va, y si vives en una forma I don't care, es difícil hoy encontrar en los jeans rotos la parte no rota. I don't care. Esa forma de vida de I don't care se convierte en la sociedad que permite ser así, o soy parte de, y no entiendo que hay que ser diferente. Entonces este hombre dijo, no eres responsable, eres víctima de los villanos que se llaman sociedad, sin buscar héroes. Acéptalo y así tienes que vivir. La segunda persona se llamó Spinoza, Baruch Spinoza, que también fue un yehudí que se alejó, Barminán. Él dijo que el ser humano no es responsable. Él dijo que nuestra culpa no es nuestra, sino es genética. No miedo, se salió del Derech Barminán. Bueno, pero esta persona dijo que es la parte, ¿por qué soy enojón? Pues fíjate en mi papá, y fíjate en mi abuelito, y fíjate, pues, ¿qué quiere? ¿Por qué soy A o por qué soy B? Mi DNA, ¿cómo se llama en México? ADN. Checa mi ADN.
Mi ADN es responsable. ¿Cómo quieres que cambie? ¿Cómo quieres que deje de ser enojón? ¿Cómo quieres que...? Entonces, el villano es los genes. La víctima soy yo. ¿Qué puedo hacer? Y luego vino el tercero, que es el que ustedes llamaron, ¿no Trump? ¿No Trump? Que él dijo que es por culpa de los comportamientos de nuestros padres, de nuestros familiares. Él es el padre del psicoanálisis, de esa forma de pensar, que es Freud. Freud dijo que no somos responsables, somos víctimas. Si mi papá era bajo autoestima, mi mamá era bajo autoestima, mi mamá era A, mi papá era A. Entonces, por eso, no genes, sino comportamientos. Por conductas. Y esas conductas provocan que sea quien sea. ¿Qué le dice Boreolam a Abraham Avinu? Lech lecha me'artzecha. Max, la tierra donde vives, vete. Me'artzecha. Deja de echar culpas a la tierra. Mi moladteja. ¿Qué es moladteja? Genes. Umi betabija, no hay culpas de tus padres. Aquí no empieces a culpar a tu padre. Salir adelante y ser responsables cuando la persona sale de estas tres escuelas, de estas tres ideas, de que le puedo culpar a mi país, le puedo culpar a mi familia, le puedo culpar a los genes, le puedo culpar a todo el mundo. Responsabilidad es cuando la persona se aleja. Entonces, no es que Dios viene a molestar a Abraham, a decirle, no, vete, no. Le viene a decir a Abraham, leja, para ti depende de tres condiciones. Mi artzeja, mi molateja, mi betabija. No hay forma de crecer si sigues pensando en que puedes ser víctima de esos villanos. La sociedad, el ADN o lo que es mi betabija, la educación que tuviste de tus padres. Eso es el trabajo de la persona. Nosotros tenemos que... Vino el otro día unos padres para platicar conmigo de su hijo. Dice, mi hijo no tiene respeto, no nos respetan. No, ya no nos respetan. ¿Qué se hace? ¿El problema es tu hijo o el problema eres tú? Algo hiciste que tu hijo te dejó de respetar. No, él tiene un problema porque la sociedad está... A lo mejor también eso ayuda. Pero como padre, en vez de buscar villanos y víctimas, ponte en el lado del challenge y entiende que si tu hijo te falta el respeto, algo tienes que cambiar tú en vez de ser el que culpa y el que tiene el dedo estirado. Como dicen, cuando estiras uno, hay tres hacia ti. Tú tienes que analizar cuál es tu problema. Tú tienes que analizar en dónde estás tú parado. Porque culpar es muy fácil. Encontrar culpables es lo más fácil del mundo. Pero Hashem le dijo a Abraham Avinu, allá, cuando te alejes de la irresponsabilidad. Es increíble. ¿Por qué buscamos villanos y ser víctimas? Porque queremos ser libres, cómodos. Y la libertad viene solamente con la responsabilidad. Porque el momento en que eres víctima, no eres libre. Estás capturado por todos esos miedos y todos esos villanos que encontraste. Pero te da comodidad, pero no libertad. Si es la sociedad, si es todo, pero en el momento que eres responsable es precioso. Porque yo soy responsable de salir adelante, soy responsable de crear, soy responsable de construir. Cuando Boreolam nos dio libre albedrío, ¿sabe para qué nos dio libre albedrío? ¿Para buscar víctimas? ¿Para buscar villanos? No, nos dio libre albedrío para ser socios en la creación del mundo. Somos socios todos nosotros en la creación. Cuando tenemos libre albedrío y decidimos correctamente, estamos creando. Pero solamente si entendemos que nuestra vida es buscar sentido, no comodidad. Sentido es un contrario de comodidad. Ese es Abraham Avinu, el hombre que buscó sentido. Y si mi sentido es lech lecha me'artzecha mi molatecha mi betabija, estoy dispuesto. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lech lecha me'artzecha mi molatecha mi betabija? Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Puedo estar casada, como hoy en día las chavitas se casan, pero quieren que esté ahí mamá y papá todo el tiempo. Puedo crear un matrimonio sin lech lecha me'artzecha mi molatecha mi betabija. O traer, es que mi papá no era así, no hacía así. Dime cómo hacía tu papá para que lo imite, para que seamos felices. ¿Se puede? Lech lecha. La comodidad es, quédate en casa de tus papás entonces. ¿Buscaste un esposo para que sea como tu papá? No, buscaste un esposo para que juntos
van a crear un nuevo matrimonio, pero quiero crear lo mismo y quiero caer en la comodidad y quiero crear, no es cierto, lej leja. Cuando empezamos a encontrarnos en la Torah, nos encontramos en mitzvot, nos encontramos con Dios. Lej leja, me artzeja, me molateja, me betabija, no es fácil. No es fácil en nada salir adelante si no enfrentas. Es fácil culpar, eso está facilísimo. Hay tantas cosas a que culpar. Si es a mis hijos, si es a la Ijire, buenísimo, cúlpala también. Si es a la escuela, si es a la educación. Pero si quieres salir adelante, lej leja, salte de todo eso y encuentra, no culpa, responsabilidad. Culpa es muy mala, la culpa nos hunde. Como nosotros no queremos ser culpables, nos la quitamos la culpa y buscamos quién. Culpa es muy mala, porque culpa sí nos hunde y nos hace ser tristes. Vivo con culpa. Ay, no, culpa no. Responsabilidad. No culpa, responsabilidad. Y del error, por un segundo siento culpa, siento responsabilidad y crezco. Esos son los canales de crecimiento. Después de la culpa, responsabilidad y crezco. No, nadie dijo que va a ser cómodo. Estaba platicando con un chavo. Es un chavo que viene de una casa muy cómoda, Baruch Hashem, muy rica, muy cómoda. Pobre chavo. La tiene hecha. La tiene deshecha. No la tiene hecha. Su papá le puso un escritorio con una oficina igual que la de él. Entonces ya está ahí sentado de patrón. No sabe hacer nada. Pobre chavo. El papá lo está irresponsabilizando, lo está educando a ser un good for nothing para el resto de su vida. ¿Y quién me dijo a mí que está viviendo eso? Su esposa. Me dice, de novios, jajam, era padrísimo. Chofer, el mejor coche, todo mi suegro solucionaba. No nos dejaron entrar a la disco, a la mejor silla. Mi suegro, ahí va mi hijo para allá, pum, estábamos sentados en el mejor restaurante, en el mejor lugar, era delicioso. De casado, mi esposo es un flojo de primera. No lo admiro, no sirve de nada. Claro, de novio estaba padrísimo. Tu suegro te solucionó, te dio todo. De casado, de repente, esa irresponsabilidad, esa ser víctima. ¿Y de quién es víctima? ¿De cuál es el villano aquí? Papá, y él es víctima. Pero nunca le enseñó a responsabilizarse. Ahora, ¿qué tiene que hacer el hijo? Ir con este psicoanalista para que lo psicoanalice y que lo saque adelante. Entonces vean qué increíble cuando nos viene una pregunta en Jinuj, cuando tienes un problema en tu matrimonio, no preguntas qué error tiene, pregunta qué error tengo yo. Porque si para eso me lo están mandando el problema, es por algo que yo quiero cambiar, que yo necesito cambiar. Ese es el triángulo. El triángulo es, hay un mensaje aquí. Ay, sí, él también tiene culpa. A lo mejor sí, pero a lo mejor toqué el botón equivocado y por eso él tiene la culpa. O a lo mejor no es el botón equivocado, pero ¿en dónde yo puedo responsabilizarme? No buscar, nunca culpables. Responsabilizar. Ese es el crecimiento de la persona. Esa es la libertad de la persona y eso es lo que le ofreció Hashem a Abraham Avinu. Abraham, ya te saliste del mundo de la comodidad, ya te saliste del mundo de la idolatría que se llama comodidad, ya te saliste del mundo de tu padre en donde todo era irresponsabilidad. ¿Quieres ser un hombre de bien, de responsabilidad, de libertad verdadera? Únete a mí, vamos para adelante y vas a ser libre verdadero. Imagínense qué libertad, poder tomar conciencia y decisión en vez de depender de lo que sucede alrededor de nosotros. ¿A dónde van todos? Ahí vamos. ¿Cómo viven todos? Así vivimos. ¿Cómo se visten todos? Así nos vestimos. Odio esa ropa. Te la tienes que poner. Odio ese camino. Lo tienes que hacer. Odio esa forma de pensar. La tienes que pensar. Entonces, Bezrat Hashem, es difícil siempre meterse al triángulo. Yo lo he hecho este ejercicio mucho con gente, muchísimo, parejas, problemas, socios, lo he hecho muchísimo. Y les pongo el triángulo y digo, pon dónde estás tú y pon. Y cuando la persona empieza a entender la psicología del triángulo y empiezan a poner los nombres, y se dan cuenta que la mayoría ponen el nombre de la víctima. La víctima. Todo el que viene es porque se siente víctima. Entonces pones en la víctima y le digo, bueno, entonces ¿cómo puedes salir adelante? Encuentra quién es el héroe. Y empiezan a pensar, a decir, yo puedo ser mi héroe. ¿Para qué necesito encontrar un villano? Y la persona se cura, la persona sale adelante. Nada más de entender que la responsabilidad es la mejor libertad que el ser humano puede tener. La responsabilidad de ser héroe, la responsabilidad de la que construye todo. No existe nada
que la persona decide 100% que lo quiere, 100% que es responsable, 100% que lo va a lograr, que Boreolam no le dé Siyata Dishmaya. No existe. Lo más difícil que crees que vas a lograr, le entras fuerte, toma la responsabilidad, te sales de siempre buscar la culpa fue él, fue esto, fue lo. Yo soy el responsable. Creo que mañana va a venir una señora que hace hipnotización para bajar de peso y van a traer a una persona y te hipnotiza y es en vez de lavanda, te hipnotiza y sí funciona, sí funciona, la verdad sí funciona. Pero les voy a decir qué funciona mejor: dejar de comer. Funciona mejor. Se supone que lo que hace es cambiar El chip. Pero ¿qué pasa si uno decide cambiar el chip y deja de comer? No tienes que pagar $400, es más barato, pero es muy difícil. ¿Por qué? Porque es que ¿qué hago si mi esposa cocina con aceite? Es que ¿qué hago si sirven 3 platillos? Es que ¿qué hago si en Shabbat hay que comer amotzi? Es que ¿qué hago? Así vivimos. En cada fiesta hay mesas y mesas, y a todos los lugares que vamos, ¿Cómo? Pruebo ya. Hoy estaba platicando con una persona que se operó, se hizo la manga, se operó de la manga. Ya bajó 40 kilos. Baruch Hashem le ayudó la operación, bajó 40 kilos. Le dije, ¿cómo te sientes? Me dice, de maravilla, me siento increíble, pero no puedo comer nada. Bueno, pues para eso fue. ¿Para qué te la hiciste? Para eso. ¿A quién querías culpar? ¿Ahora la manga? ¿O a quién? Esa es la responsabilidad de nuestra vida. Y qué rico ser responsable. Qué difícil, porque es sentido y no comodidad. Pero qué rico ser siempre responsable y quitar el villano y buscar ser responsable y héroe de nuestros propios cosas. Y yo soy el héroe, yo soy la víctima y yo soy el villano. Quita a las gentes de alrededor y sales adelante de una forma increíble. Esa es la enseñanza de Lech Lecha, Me'artzeja, dejar de buscar a sociedades, Mimoladteja, dejar de buscar los genes y las cosas, y dejar de buscar culpables como padres, mis hermanos, en la escuela hace 80 años y hace 90 años. Es hoy para adelante. Amén.